Bueno, si nosotros viéramos, digamos, si hiciéramos acá un zoom, acá en esta gráfica de aquí, nosotros, digamos, a ojo, podríamos decir que esa estimación de la raíz es más o menos, viene a ser más o menos como de 14,75, pero ese 14,75 se sacaría prácticamente casi que al ojo en este método, ¿sí? Digamos que es algo, una aproximación que yo doy al ojo. ¿Vale? Digamos, para comprobar esa validez de esa estimación visual, nosotros podemos verificar en la ecuación sustituyendo por C igual a 14,75, o sea, si ponemos en la ecuación acá C igual a 14,75, que es lo que sacamos acá de nuestra solución gráfica, vean que nos da un número muy muy cercano a cero, ¿vale? Eh, entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, eh, qué ocurriría si nosotros tenemos la ecuación de velocidad y le hacemos el mismo reemplazo por 14,75, veremos que esa velocidad va a ser cercana a los 40 metros por segundo que nos habían dado en un principio, ¿sí? Entonces, pues, digamos que visualmente puede ser aceptable este método, ¿sí? De todas maneras, pues tiene un error, es un error pequeñito, 0, bueno, 0,59, un error, según nuestra clase anterior, sería un error, un valor del error sería de 0,059, ¿no? Siendo el valor real de 40 metros por segundo, ¿sí? Entonces, pues eso, el método, digamos que, eh, digamos que en un principio podría ser, bueno, engorroso, puede funcionar, pero pues puede llevar de pronto pues a inexactitudes, ¿vale? Esas técnicas estas técnicas gráficas tienen un valor práctico pues limitado debido a su poca precisión. Sin embargo, estos métodos gráficos se pueden usar para obtener aproximaciones de la raíz, como acabamos de observar. Entonces, estas aproximaciones se pueden emplear como valores iniciales para los métodos numéricos analizados, por ejemplo, lo que vamos a ver próximamente de bisección, ¿vale? Y de pronto lo que vamos a ver en las otras clases. Puede ser una primera aproximación, ¿vale? Eh, Nosotros, bueno, pues podemos utilizar estas gráficas para seleccionar esos valores iniciales de los intervalos donde podemos saber más o menos dónde va a estar nuestra raíz, ¿sí? Entonces, digamos, estos métodos nos pueden servir como apoyo en esa parte. Y pues puede aumentar de todas maneras pues, la eficiencia de los métodos que vamos a ver a continuación. Eh, las interpretaciones gráficas, por ejemplo, como esta que acabamos de ver, además de proporcionar aproximaciones iniciales de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones. Entonces, también podemos de esta forma prevenir las fallas de los métodos numéricos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá en esta figura que tenemos a la izquierda, en la figura A, no, bueno, en estas cuatro primeras figuras que vemos acá a la izquierda, nosotros mostramos algunas formas diferentes en las que la raíz puede encontrarse o puede de pronto no estar, como en el caso de esta primera gráfica, ¿sí? O sea, aquí no toca el eje X, por lo cual aquí no habría raíz, acá tocaría solo una vez, acá la toca dos veces, acá la toca tres veces, ¿sí? Nosotros podemos ver en esta figura, bueno, a la izquierda la B, nosotros podemos ver el caso de una raíz simple que está acotada por valores positivo y negativo de f de x, ¿sí? Acá tenemos entonces que tener un lado negativo y un lado positivo de la función, ¿vale? Sin embargo, si nosotros miramos, por ejemplo, la figura D, donde los dos intervalos, por ejemplo, este fxl y fxu, están también sobre lados opuestos en el eje X, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que mostramos tres raíces que ocurren en ese intervalo, ¿sí? En general, eso se puede decir en general, si f de xl, ¿sí? Y f de xu tienen signos opuestos, eso quiere decir que existe un número impar de raíces dentro del intervalo, ¿vale?
Como nosotros podríamos ver en las figuras A, está A y C, estos dos tipos de ecuaciones, si f de x L y f de x U tienen el mismo signo, no hay raíces o hay un número par de ellas entre los valores dados. Digamos, son algunas reglas que uno puede tener en cuenta cuando vaya a aplicar el método numérico. De todas maneras, aunque estas generalizaciones que acabo yo de mencionar son usualmente verdaderas, existen casos en que no se cumplen, ¿vale? Por ejemplo, funciones tangenciales al eje X, como nosotros podemos ver acá en esta función A, cuando la función es más o menos tangencial al eje X, ¿sí? O las funciones discontinuas, como por ejemplo en esta función que vemos acá en este lado B, ¿sí? Puede que en estas funciones esos principios que yo acabo de mencionar no se cumplan, ¿vale? Un ejemplo de una función que es tangencial al eje X es la función cúbica, por ejemplo, f de x igual a x menos 2 por x menos 2 por x menos 4, ¿sí? En esa función, cuando x es igual a 2, dos términos de ese polinomio son iguales a 0, ¿sí? Si tenemos dos veces x menos 2, ¿vale? Ahí, cuando eso ocurre, eso se llama cuando nosotros tenemos una raíz múltiple, ¿vale? Bueno, de pronto eso lo vemos después. Pero bueno, pienso que es, digamos, un buen abrebocas esto que acabo de mencionar para entrar ahorita a hablar de lo que es el método de bisección.